nuestra mesa de trabajo para hablar de temas que son de actualidad y bastante interesantes que nos va a compartir. Doctor Guillermo Aníbal, buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco mucho la invitación, es un placer poder compartir con ustedes y con la ciudadanía de aquí de Santa Rosa y de la región a través de este medio de comunicación que admiro y respeto. Hay que decir pues que en las ciencias sociales, en las humanidades, en el mismo conflicto que hemos vivido en Colombia, pues el doctor Guillermo Aníbal ha tenido una gran y vasta experiencia que pues se veía muy bueno compartir, máximo cuando estamos a puertas de un debate electoral, debate pues, político en nuestro país, y se está hablando de miedo, y que es un tema bien interesante desde nuestra percepción cotidiana. El tema del miedo es un tema, por decirlo así, bastante complejo. De hecho, ahora que estaba escuchando, pues estas, llamémoslo, quejas o pronunciamientos de gente de la comunidad aquí y del Parque Los Fundadores, ahí surgía con mucha claridad ese tema del miedo a los muchachos consumidores de sustancias, en fin, y de que allí en el parque pues estaba generando una situación, por decirlo casi que de terror, aunque la palabra esta no la mencionaron. No obstante, los vecinos con mucha claridad ya y de precisión dijeron: no, eso es falso, en realidad no hay razones para alimentar esos miedos. Si bien en otras oportunidades se daba una situación allí complicada, en virtud de la intervención de alguna iniciativa allí, Punto Verde es que se llama, ¿no? Pasos verdes. Pasos Verdes, pues entonces han logrado inclusive sacar a muchos muchachos de estas cuestiones de las adicciones o de las dependencias, y que las condiciones del parque son buenas. Simplemente ya los vecinos que intervinieron pidieron acompañamiento de la policía, pero no como una cuestión de carácter pues ya represivo y demás. En ese mismo contexto yo diría que se van conjugando estas cosas con lo que es objeto de mención y que acabas de mencionar, Jorge, en ese sentido, ¿ya? De la campaña misma política. Y entonces ayer, escuchando a Iván Duque en una entrevista que le hizo Raúl Ranolo, como lo conocemos pues amigablemente, este personaje se ve que recogió algunos elementos de los miedos que existen aquí en Santa Rosa en el tema de seguridad, y entonces todas las respuestas que él dio iban encaminadas a enfrentar eso y a decir, bueno, entonces aquí vamos a aplicarle a Santa Rosa es la cuestión de la seguridad, y para ello vamos a sacar entonces a los jíbaros de las calles y vamos a volver a establecer la prohibición de la dosis personal. Es decir, el hombre que utilizó allí, utilizó determinados miedos y demás que existen dentro de la población, porque aquí la mayoría de las personas que uno escucha por ahí en la calle, a lo que le tienen mucho miedo es a eso, a la droga, así no entiendan finalmente qué es lo que están allí hablando con ellos. El miedo es una situación de reacción natural de todos los elementos vivos y particularmente del ser humano, y es algo que se debe pues en realidad comprender, manejar adecuadamente, y ese es un asunto que, por ejemplo, ya en el caso colombiano, a nivel de la confrontación de las dos grandes colectividades que están, digámoslo así, enfrentadas en la actualidad, pues se plantea el miedo al castrochavismo, el miedo al comunismo, el miedo a que van a despojar a los ricos de sus riquezas para repartírselas a los miserables, etcétera, etcétera. Entonces ve uno cómo se va acudiendo a despertar esos elementos instintivos que hay en el ser humano de prevenirse frente a determinados riesgos que van a amenazar, ya sea de manera real o simplemente hipotética, pensada y manejado lo que ellos llamarían sus derechos, el derecho a la propiedad, el derecho al enriquecimiento, etcétera, etcétera. De otra parte, pues entonces se dice, si estos son los otros personajes los que van a
a llegar aquí al poder, entonces van a venir otra vez las sierras eléctricas, el fenómeno del paramilitarismo se va a avivar, los asesinatos de los líderes de izquierda, etcétera, va a aumentar. Entonces uno ve que es ese factor del miedo el que entra a jugar un papel muy importante en estas contiendas, que no planteamientos de programas políticos, de propuestas de desarrollo social o de cambio social, ¿no? Es decir, vale la pena considerar qué es lo que realmente es el miedo, si es algo que simplemente se pueda manejar a nivel puramente ideológico o se requiera también de otro tipo de elementos. Cada país tiene un tipo de necesidades, pero parece que todos se confluyen en una cerca de 17 puntos. Por ejemplo, el fin de la pobreza, que se termine también, pues que no haya hambre en el mundo, que haya salud y bienestar para todos. Pero aquí en Colombia estamos entrando en el tema de a futuro la guerra, el castrochavismo, de pronto la pérdida de los terratenientes, todo esto está confluyendo, es un punto de no atacar las reales necesidades que nosotros tenemos. Así es, y es una cuestión que no es nueva. De hecho, a través de la historia colombiana, desde el comienzo mismo que se instaura esta república, siempre se ha manejado esos elementos primarios del ser humano, ese tipo de reacciones a partir de instintos. Y los seres humanos se mueven fundamentalmente a partir de lo que es la protección de la propiedad, digámoslo, porque es lo que ellos consideran que le permite la congrua o diaria subsistencia, y la otra cuestión es el aspecto de los elementos pasionales, es decir, cómo se maneja el tema de la propiedad y cómo se manejan las pasiones. Sobre ello se pueden construir determinados esquemas de temor, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las pasiones, entonces se maneja aquí es si llegan los comunistas o los izquierdistas o los socialistas, entonces ellos son enemigos de la familia y entonces se van a desatar todas las formas pasionales de los elementos que no están dentro de la ortodoxia de los dos géneros, ¿ya? Y entonces así se dice, no, este país va a quedar manejado por depravados, se va a aumentar entonces la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, los instintos se van a desbocar. Y de otro lado, pues el tema, vuelvo y repito, de la cuestión de la propiedad. Inclusive cuando estuve vinculado pues con la universidad y en los temas de investigación, era evidente que los dos grandes campos en los cuales se producían los acumulados de los homicidios en esta región y en el país eran los llamados homicidios pasionales, ¿ya? Y los llamados ajustes de cuentas, ¿ya? Y fíjense que ahí en esos dos términos se involucran ellos, ¿ya? La parte pasional, instintiva, sexual, erótica, etcétera, y lo otro, la cuestión de la propiedad, ¿ya? En otros aspectos, doctor Diego Aníbal, ¿cómo opera, cómo funciona el miedo? Nosotros nacemos con miedo, como genético. Hay una cuestión, y es esto sobre lo cual pues no puedo yo pretender ser ni doctor, ni experto, ni perito, pero sí puedo decir de que hay una combinación allí de lo que expresamos como situaciones somáticas, psicosomáticas, es decir, ahí está la parte orgánica, animal, digámoslo, puramente material, y lo otro, la parte mental, psicológica. Van conjugados ambos elementos, y se dice que precisamente el tema del miedo, que es una forma de reacción para la protección o autodefensa del mismo ser, eso es algo que se ubica en el funcionamiento mismo del cerebro y en el sistema límbico. Se habla inclusive de una determinada glándula, la glándula cerebral, que puede ser afectada, digámoslo, por exceso o defecto de unas determinadas enzimas, y entonces la persona puede ser más propensa a tener esas reacciones a partir de la interpretación o la lectura que esa mente hace de situaciones de contexto. Entonces viene ya la reacción puramente material, física, orgánica.
Dentro de ello hay cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, se considera que el consumo de determinados elementos como el etanol, etcétera, inhibe el funcionamiento de esa parte, digamos, límbica, cerebral, glandular, y entonces la persona que no siente miedo, y particularmente se refiere ello a los llamados sociópatas, ya no teniendo miedo a nada, ni a la policía, ni a las reacciones de otros individuos, cometen pues los crímenes y los peores atropellos. En resumen, es algo que no se puede reducir ni a lo psicológico, ni a lo puramente orgánico, sino a una combinación compleja de ambos elementos. Permítame un momento, profesor Guillermo Aníbal Garre, y vamos a regresar más adelante con el tema. Es la 1:26 p.m. Colchones Automas hechos para... Tenemos en nuestro set de noticias hablando de definitivamente un tema que a todos nos ha tocado en la vida, ¿no? Desde el más pobre hasta el más rico, desde los niveles más altos, todos hemos tenido en algún momento miedo, profesor. El miedo, entre otras cosas, cuando yo escucho la palabra, recuerdo es una frasecita del filósofo británico de Bertrand Russell, que decía que miedo es dejar de sembrar por temor a los pájaros, ¿ya? Y entonces ahí vemos que uno de los grandes efectos del miedo es inhibir a las personas para la acción, para responsabilizarse, para acometer, por ejemplo, cambios, transformaciones, y entonces se traduce también en un acomodamiento a determinadas circunstancias que vistas desde otra perspectiva sí darían pues ocasión a tenerle miedo a estancarse. Y desde esa perspectiva yo diría que los santarrosanos, qué bueno que en esta cuestión de la campaña y de lo que se está haciendo, le perdieran el miedo al cambio y a las transformaciones que son necesarias en esta región. Y por ejemplo, dejarle el miedo a los jóvenes que están aquí incursionando, ya no se puede decir que es desde ayer, pero sí desde antier, hace poco, en la vida política, y que ve uno que hay personas que desconfían, muchos de ellos, les tienen miedo. Y yo me referiría, por ejemplo, al caso de Rodrigo, de José Rodrigo, y al caso de Juliana, de la concejal también Juliana Ospina. Yo diría hay que aprender a confiar en ellos, tener esperanza de que sí somos capaces de vencer los miedos ancestrales y llegar a conjugar diferentes propuestas sin pensar de que las llamas del infierno nos van a consumir o cosas por el estilo. Hoy los gobiernos no tienen armas así como la fuerza pública, de pronto la represión y el tema de la guerra, sino que ahora ya hablan del miedo, ¿no? De proyectar un miedo a futuro. Ve, hay una situación que da lugar a hablar de ella con tu afirmación, y es lo siguiente: la guerra psicológica. El campo de las operaciones psicológicas es una cuestión mucho más eficaz, puede producir mejores resultados en los conflictos para acabar o eliminar a alguien que las mismas balas. Inclusive en los manuales de operaciones psicológicamente se habla y se hace la introducción de que se puede vencer al enemigo sin necesidad de disparar balas, sino de llegándole a la mente, que conquistada la mente del enemigo ya ha sido realmente vencido. Entonces se buscan elementos, como ya lo he mencionado, por ejemplo, como el miedo, pánico al comunismo, y entonces eso moviliza gentes a las cuales para poder vencer el miedo encuentran otro sentimiento que valdría la pena que en alguna oportunidad habláramos de ello, y es el odio, ¿ya? Entonces ya miedo, odio, eso moviliza hacia la acción y hacia el deseo de aniquilar totalmente ese objeto o ese ser que infunde ese miedo, pavor. Y que en un país como Colombia, que nos decimos ser tan cristianos, tan católicos, seguidores del Papa, de la Iglesia, nosotros vivimos entre el odio y el miedo constantemente. Uno solo observar un tweet, el Twitter, el Facebook, eso está lleno de miedo, de odio, de dividirnos entre los que vamos para la derecha, para la izquierda, los del centro, todo, y definitivamente parece que tenemos es más miedo que propuestas para el futuro. Eso es real. Yo he diferenciado, por lo general,
dos aspectos que son la religión y lo que son las iglesias. Porque la religión puede uno entender de que es un sentimiento del ser humano en la búsqueda de la trascendencia y demás, y en la búsqueda de explicaciones sobre su propia naturaleza, en fin. Y entonces ese sentimiento, el sentimiento religioso, se convierte en un objeto de administración por las iglesias. Y entonces allí, para buscar la cuestión de la trascendencia, etcétera, entonces los administradores necesitan manejar elementos, como en este caso es manejar el elemento del miedo. Es decir, si usted incurre en determinadas conductas, tiene malos pensamientos, etcétera, o realiza malas, se va a ir eternamente pues a condenar a lo que se llaman las llamas del infierno. Eso es un expediente que en realidad yo digo hay que aprender a superarlo. Humanidad, y que funciona perfectamente por parte de los gobiernos, es que mientras haya televisión, comida y miedo, ahí van a estar los electores siempre. Está muy interesante ese planteamiento, pero yo quisiera referirme a otra cosa porque sé que el tiempo también se nos va agotando, y es a una equivocación muy frecuente, y es que muchas personas consideran que el valor, pues la valentía o el miedo son algo que derivan de unas glándulas que se llaman los testículos, o sea, los órganos sexuales, ¿ya? Y resulta que pocos piensan de que hay otras glándulas, que es la glándula del cerebro, ya lo había mencionado, a la que se trata de cuidar y alimentar. Entonces muchas gentes piensan que pueden vencer el miedo, convertirse en los valientes simplemente consumiendo Viagra, cuando deberían consumir más bien fósforo para nutrir las funciones cerebrales. Eso de la alimentación también es política de los gobiernos, ¿no? Que uno esté mal alimentado para pensar poco, para pensar menos y para que vivamos esperando que los mesías vengan a salvarnos. Yo diría que sí, se convierte en un elemento que alimenta la permanencia de las EPS, ¿no? Es decir, básicamente a uno lo meten a ese control médico en el cual también las nutricionistas tienen que jugar un papel importante, y entonces allí a través de los cánones de alimentación y de nutrición se puede ejercer un control social bastante intenso. Bueno, temas pues que tenemos que ampliar. Doctor Guillermo Aníbal, si alguien quiere hablar con usted, compartir, experimentar, conocer algo de pronto más a profundidad, porque aquí todos tocamos muy superficialmente, puede contactar con usted tiene un blog, claro una parte que sí, puede uno contactar. Yo en realidad desde que me jubilé me convertí en una especie de habitante raro del ciberespacio, ¿ya? Y aunque hago parte de diferentes redes e iniciativas pues allí en este campo de la comunicación con los medios pues que conocemos de la cibertecnología, por decirlo de alguna manera, es en Facebook. Por Facebook me pueden a mí localizar con facilidad. Guillermo Aníbal Garner Tobón, simple y llanamente. Lo único que yo controlo, pues, digamos, y rechazo es la utilización de cosas ordinarias. Inclusive ayer nomás hacía una especie de nota y decía que a mí me parece que hacer política a punta de madrazos es una cosa de mal gusto y equivocada, y que vale la pena establecer formas de comunicación finas, de manera que para eso estoy completamente abierto y a todo el servicio de la comunidad. Me gustan estas prácticas, de hecho aquí hoy me he sentido mucho mejor que en una sala de atención al usuario esperando que me den una autorización, una orden para reclamar unos medicamentos, ya será para el 2019 de pronto. Un abrazo, profesor. Una 54. Muchas gracias. El mejor paisaje natural de Santa Rosa.